Desarrollemos juntos la actividad correspondiente a esta última tipología de inferencias. ¿Ya? Lea los textos, determine el tipo de inferencia involucrada y responda a las preguntas. Esta última tipología de inferencias son en total 6. Vamos a trabajar 6 textos en los cuales vamos a identificar qué tipo de inferencia nos están planteando. ¿Ya? En el texto A nos dicen lo siguiente. Michelangelo Buonarroti, ¿no? Miguel Ángel, que han conocido en el mundo del arte, 1475, año de nacimiento, y año de fallecimiento, 1564, fue un reconocido pintor, escultor y arquitecto italiano de estilo renacentista. ¿Ya? Es tenido como uno de los más grandes artistas de la historia, tanto por sus esculturas como por sus pinturas y obra arquitectónica. ¿Ya? Subrayemos Michelangelo, subrayemos italiano de estilo renacentista y subrayemos como uno de los más grandes artistas de la historia. Ahora sí, continuemos. Desarrolló su labor artística a lo largo de más de 70 años entre Florencia y Roma. Subrayemos el espacio físico en el cual él trabajó su arte, ¿no? Que era donde vivían sus grandes mecenas. Mecenas que son los siguientes que lo van a plantear el texto. La familia Medici de Florencia y los diferentes papas romanos. ¿Ya? Punto. Luego de terminar de leer este fragmento, este pequeño texto, vamos a determinar lo siguiente. Se colige del texto que Michelangelo Buonarroti, ¿ya? Leamos cada una de las alternativas y terminemos la precisa. A. Era un artista muy opulento. ¿Podría ser un artista muy opulento? Veamos en el texto. Si el texto refiere a que él presentaba mecenas, como la familia Medici de Florencia y los diferentes papas romanos, es decir, de que tenía un espaldarazo económico. El tener mecenas implica eso. Entonces, él no era un artista opulento. ¿Ya? Descartamos esa alternativa. En Beso, vivió 89 años. Este dato lo podemos sacar del propio texto. Y sí, efectivamente, si hacemos una resta entre el año de defunción y el año de nacimiento, sí vivió 89 años. Pero dejemos por un momento esto en suspensión y veamos si otra alternativa tumba esa alternativa. ¿Ya? A ver, Casita dice, fue un escritor renacentista. Efectivamente, su arte se desarrolló durante el siglo del Renacimiento, luego de la etapa medieval, pero no es que sea un escritor. Chicos, tengan mucho cuidado, porque a veces hay alternativas en las cuales una palabra destrona a toda la alternativa. Y en este caso, ¿no? Escritor no tiene nada que ver con Michelangelo Buonarroti. Él fue, recuerda bien según el texto, pintor, escultor, arquitecto, pero no fue escritor. Entonces, descartamos esta alternativa también. En dado, fue un artista monofacético. Al contrario, según el texto, fue un artista polifacético. ¿Ya? Esta alternativa también la descartamos. Y enano, radicó solamente en Roma. Solamente radicó en Roma, acudamos al texto y nos damos cuenta de que no solamente radicó en Roma, sino también en Florencia. Descartado. La alternativa correcta es la que dejamos en suspensión y es Besito. ¿Ya? Ahora, ¿qué tipo de inferencia es esta? Es una inferencia que trata sobre inferencia de datos. Listo. Continuemos con otro texto. A ver, en el texto B, leamos con detenimiento para poder establecer qué tipo de inferencia es. ¿Ya? Dice, lo del Delpo es muy impresionante. Cuando jugué, ¿no?, contra él a principios de este año, noté que algo había cambiado en su juego, que había cambiado su revés, que le pegaba con efecto slice, cortando más la pelota. ¿Ya? En estas dos oraciones, lo del Delpo es muy impresionante. Subrayamos esto, ¿ya? Luego subrayamos, jugué contra él a principios de este año, noté que algo había cambiado en su juego. Noté que algo había cambiado en su juego. ¿Ya? Luego dice, es interesante ver cómo adaptó su juego después de la cirugía. ¿Ya? Estamos reconstruyendo la imagen del personaje de Delpo a partir de la mención del autor. ¿Ya? Adaptó su juego después de la cirugía. ¿Listo? Es el típico jugador, seguimos hablando de Delpo, ¿ya? Es el típico jugador que vale más que su puesto en el ranking.
Creo que hay, vale más, mucho más que su puesto en el ranking. Creo que hay un 50%, ¿no? Y 50 de chances, obviamente, de que gane, ¿no? Por cómo está jugando Del Potro. Cómo está jugando Del Potro. Argentina tiene un chance de ganar por primera vez la Copa Davis. Esta mención es muy interesante, Del Potro. Quiere decir que Delpo es, en este caso, Del Potro. La mención de Delpo es una mención como una suerte de apodo, ¿no? Un seudónimo, ¿no? Que le dice porque hay un establecimiento de afecto entre el autor y el personaje que está describiendo, ¿ya? Continuamos. Por como está jugando Del Potro, Argentina tiene un chance para ganar por primera vez la Copa Davis. La última oración es una suerte remate porque nos dice, aunque no se debe minimizar a Croacia, expresó Roger Federer, el ex número 1 del tenis. Descubrimos que el autor de este pequeño texto, ¿no? De la cita textual, es Roger Federer, que ha estado hablando todo este tiempo de un compañero, una suerte de amigo, ¿no? Que es Del Potro, un argentino. ¿Ya? Listo, ahora sí, trabajemos la pregunta. Se infiere de la cita textual que la intención principal de Federer es... ¿Cuál es la intención del autor? En este caso Federer, ¿ya? Mencionemos cada una de las alternativas. En la alternativa A nos dice elogiar el proceso de salud y deportivo del tenista argentino Del Potro. Esta puede ser, la dejamos en suspensión. A ver, en beso. Sugerir más concentración en sus duelos al tenista argentino Del Potro. En ningún momento del texto se le sugería más concentración. Por el contrario, él te menciona que a pesar de la cirugía que ha tenido, ¿no? Está mejorando, ha adaptado su juego, etc. Entonces, esta de acá no es. Casita. Querer imitar el slice, ¿no? Del tenista Del Potro en sus duelos por Copa Davis. No quiere imitar, sino más bien resalta de que él ha tenido una suerte de cirugía y que a pesar de todo eso está trabajando bien, está entrenando bien. En dado, anunciar su retiro permanente de las competiciones mundiales de tenis. En ningún momento tampoco el texto, Roger Federer como autor anunció tal retiro. ¿Ya? Descartamos esa narrativa. La última alternativa, que es enano, nos dice lo siguiente: pronosticar qué país va a ser el próximo campeón de la Copa Davis. Esta alternativa ya es una idea demasiado secundaria y por lo tanto la vamos a dejar de lado, ¿ya? La idea que configura todo el texto, ¿no? Centraliza todo el texto, es elogiar el progreso de salud y deportivo del tenista argentino Del Potro. Ese tipo de inferencia es una inferencia de intención. También, como lo puedes apreciar, puedes sacar qué tipología, ¿no? qué inferencia es debido a la pregunta que te están planteando, ¿ya?